Eres solo una carga. Su voz era suave, casi aburrida, pero las palabras golpearon como metal frío. Mi mano, aún sosteniendo el sobre, se detuvo en mi regazo. Había pasado semanas planeando este momento. El pago inicial. Las llaves. El sueño del que ella había hablado durante años. Afuera, un camión de reparto se alejó ruidosamente, dejando una pequeña caja en su puerta. Ella no sabía qué era para ella. Y nunca lo sabría de la manera en que yo lo había planeado. La vida de mi madre estaba hecha de hábitos. Cenas los domingos a las 6 en punto. Una sola bolsita de té reutilizada 2 veces. La taza azul astillada que nadie más podía tocar. Para cualquiera que nos mirara, parecíamos el tipo de madre e hija que se mantenían cerca. Hablábamos por teléfono cada pocos días, sobre las compras, el clima, el estado de mi coche. Ella me preguntaba por mi trabajo, y yo respondía, sabiendo que ya había hablado con mi hermano sobre ello primero. Siempre había alguien más en quien confiaba más para contarle mis noticias. Aún así, lo intentaba. Mantenía vivas las pequeñas tradiciones, incluso cuando se sentían unilaterales. Me presentaba los domingos con pan fresco de la panadería que le gustaba. Ella preparaba té en esa taza azul, el esmalte desgastado por años de calor. Nunca supe de dónde la había sacado, pero hablaba de ella como si hubiera estado con ella en todo, rupturas, mudanzas, incluso cuando mi padre se fue. A veces me preguntaba si amaba más a la taza que a las personas que habían compartido té con ella. Tenía un sueño que llevaba como un secreto que solo contaba cuando la luz era la adecuada. Un pequeño apartamento junto al agua, con vista a los barcos, el sol de la mañana bañando una mesa de cocina blanca. Hablaba del sonido de las gaviotas, la brisa del puerto, el olor a sal. Y luego reía de esa forma burlona de sí misma, como si quererlo fuera prueba de ingenuidad. Aún así, yo escuchaba, guardando los detalles como si algún día pudiera necesitarlos. Nuestras reuniones familiares eran una especie de teatro. Sonrisas para las fotos, preguntas educadas, cuidadosa evitación de cualquier tema punzante. Mi hermano no podía hacer nada mal, y yo había aprendido a no intentar competir. En cambio, llenaba el espacio siendo útil, lavando platos, rellenando vasos, haciendo mandados sin que me lo pidieran. Era más fácil ser útil que ser querida. Recuerdo un domingo en particular, a principios de primavera. El cielo era del mismo azul pálido que esa taza, y ella estaba de un humor inusualmente tierno. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina mientras hablaba otra vez del apartamento, sus ojos desenfocados como si pudiera verlo desde allí. Yo asentía, sonriendo, con el corazón cálido ante la idea de que tal vez pudiera hacerlo realidad para ella. Que tal vez, si le daba lo que había soñado, sería suficiente. Me sorprendió mirando la taza en sus manos. «Sabes», dijo, «esta es la única cosa que nunca reemplazaría. Todo lo demás se puede cambiar por algo mejor». Rió, bebiendo su té. Yo también sonreí, pero sentí el pecho hueco. No sabía entonces que sus palabras serían más ciertas de lo que imaginaba, o que algún día, esa taza sería lo último que tendría de mí sin pagar por ello. Cuando lo pienso, las señales siempre estuvieron ahí. Solo que se escondían bajo la superficie, disfrazadas de pequeñas bromas, comentarios inofensivos, sinceridad maternal. Recuerdo la obra escolar de 6º grado. Me habían dado un pequeño papel con diálogo, no el protagónico, ni siquiera cerca, pero había practicado durante semanas. Después, abrazó primero a mi hermano. Él ni siquiera había estado en la obra. «Tu hermana estuvo bien», dijo, «pero no se veía guapo tu hermano esta noche». Siempre era así. La calidez que le daba a él era natural. La mía venía con condiciones, con una cuenta que nunca podía saldar del todo. Las buenas notas eran esperadas, no celebradas. Ayudar en la casa era un deber, no un acto de bondad. Cualquier cosa menos que perfecta era prueba de que había tenido razón sobre mí todo el tiempo, que yo era difícil, sensible o difícil de complacer. A medida que fui creciendo, las condiciones simplemente cambiaron de forma. Si llamaba, contestaba, pero la conversación trataba sobre ella, o sobre el éxito de otra persona. Si traía flores, decía que eran bonitas, pero demasiado grandes para el jarrón. Si me ofrecía ayudar, o bien no era necesario o, de alguna manera, era el tipo equivocado de ayuda. Aprendí a medir el amor por comparación. Los cumpleaños de mi hermano significaban pasteles sorpresa y largas listas de invitados.
Los míos eran cenas tranquilas, a veces olvidadas hasta que yo lo recordaba. Si alguna vez señalaba la diferencia, suspiraba y decía que me lo estaba imaginando. Pero, en el fondo, yo sabía la verdad. La herida no estaba en lo que me daba, sino en lo que retenía. La taza azul astillada se convirtió en una especie de símbolo extraño entre nosotras. Era la única cosa que nunca dejaba usar a mi hermano. Era suya, y cuando me la ofrecía para tomar té, se sentía casi como un sello de aprobación. Creo que lo confundí con cercanía. No veía que el gesto no le costaba nada. Era solo una taza, sin riesgo, sin vulnerabilidad. Los años se difuminaron en un ritmo de casi conexión. Aparecía para lo que necesitara, llevarla a citas, arreglar la calefacción, cargar bolsas pesadas. Me lo agradecía, pero solo de pasada, como si la ayuda viniera de un extraño contratado por un día. No había calidez que permaneciera. Y aún así, seguía en órbita. Parte de mí esperaba que, si seguía demostrando ser útil, la balanza se inclinaría y me vería como veía a él, digna sin cuestionarlo. Pero cada vez que me acercaba, algo en ella volvía a distanciarse. Mirando atrás, me doy cuenta de que no me alejaba con crueldad. Me alejaba con ausencia. Y la ausencia es más difícil de combatir. No es una puerta que se cierra de golpe en tu cara, es una puerta que siempre está entreabierta, lo justo para mantenerte intentando entrar a una bienvenida que nunca llega. El patrón era silencioso, pero constante. Y para cuando lo entendí por completo, ya había moldeado la forma en que amaba, la forma en que esperaba, y la forma en que un día decidiría dejar de esperar. Ocurrió un pálido y ventoso domingo. De esos en los que la luz se siente delgada y el aire trae un mordisco. Había pasado por su casa con pan fresco de su panadería favorita, aún tibio en la bolsa de papel. Ella ya estaba en la mesa de la cocina, las manos abrazando la taza azul astillada, el vapor subiendo en espirales lentas. Me senté frente a ella, deslizando la bolsa hacia el centro, y tomé mi té. El sobre estaba en mi bolso, descansando bajo mi billetera. Dentro estaba el cheque bancario, suficiente para el pago inicial del apartamento con el que había soñado durante años. Había ensayado este momento en mi cabeza una docena de veces. Su sorpresa, su gratitud, tal vez incluso un raro abrazo. Ella no sabía que había estado trabajando más horas, recortando en mi propia vida, conteniéndome en cosas que yo quería para poder darle esto. Me había parecido que valía la pena, imaginándola en un lugar que amara. Bebimos en silencio unos minutos, el único sonido era el leve tic del reloj de la cocina. Entonces dejó su taza con un suave clink. Sin mirarme, lo dijo. Eres solo una carga. No en voz alta. No con tono cruel. Simplemente, plana. Como si estuviera diciendo el clima. Como si lo hubiera estado guardando por un tiempo y finalmente decidiera soltarlo. Algo dentro de mí se quedó quieto. No me estremecí. No le pregunté por qué. En cambio, mi mano se deslizó dentro de mi bolso, rozó el borde del sobre, y lo retiré sin hacer ruido. El cheque se quedaría conmigo. La miré de verdad. La luz le daba en la cara de esa manera aguda de invierno que hace que cada línea sea más visible. Sus ojos estaban en la taza azul, no en mí. Era como si le hubiera hablado al aire, no a su hija. Terminé mi té con sorbos lentos y deliberados. Ella habló de nada, el precio de la leche, el coche nuevo del vecino, y yo asentí en los momentos adecuados. El espacio entre nosotras se sentía diferente ahora. Más denso. Silencioso de una forma que no era solo silencio, sino un muro. Cuando me levanté para irme, no notó que miré una vez la taza azul astillada. Su esmalte estaba más desgastado que nunca, el asa con una grieta fina pero aún entera. Me pregunté si eso era lo que pensaba de mí, algo que podía cargar peso, pero que nunca valía la pena reparar. Al salir, el viento atrapó la bolsa de panadería, arrugándola en mi mano. Al otro lado de la calle, un camión de reparto se alejaba de su acera, dejando una pequeña caja en el escalón. Ella la abriría más tarde, sin saber todavía lo que era. Me di cuenta entonces de que los regalos no siempre tienen que darse. A veces, el regalo más poderoso es el que nunca dejas que vean. ¿Alguna vez te has sentido expulsado en silencio por tu propia familia? Comparte tu momento abajo. En las semanas siguientes, no dejé de hablarle. Simplemente, hablé menos.
Un adelgazamiento de palabras, como un árbol en pleno otoño, soltando sus hojas sin prisa. Me llamó unas cuantas veces, pero las conversaciones eran cortas. Dejé que sus actualizaciones sobre los vecinos y los precios de la compra pasaran sobre mí sin ofrecer mucho a cambio. Al principio no se dio cuenta, estaba acostumbrada a hablar por encima de mí de todos modos. El cambio real estaba dentro. Dejé de buscar su aprobación antes de tomar decisiones. Dejé de imaginar su reacción cuando compraba algo, decía algo o hacía planes para mí misma. Era extraño, liberador y solitario al mismo tiempo. Algunas tardes, caminaba por la costa donde los edificios de apartamentos de sus sueños se alineaban en filas ordenadas. Observaba a las gaviotas inclinarse con el viento, escuchaba el susurro de la marea contra el malecón. Intentaba imaginarla aquí, la luz de la mañana derramándose sobre encimeras blancas. Por primera vez, me di cuenta de que esa imagen ya no me calentaba por dentro. Se sentía clínica. Como amueblar la vida de otra persona sin que jamás te inviten a ella. Las visitas a su cocina se volvieron más silenciosas. Me sentaba con mi té, siempre en la taza azul, y la dejaba llenar el aire. El espacio entre nosotras había cambiado. Mi silencio la incomodaba. Trataba de arrastrarme a su ritmo con una historia sobre mi hermano o una queja sobre su espalda, pero mis respuestas seguían siendo cortas. No preguntaba por qué. Quizá no quería saberlo. Una noche, me senté en mi propia mesa, con los listados de bienes raíces desplegados frente a mí. Página tras página de propiedades junto al agua, cada una con fotografías de ventanas bañadas por el sol y pequeños balcones. No sentía prisa, solo una curiosidad constante y deliberada. No para regalarle uno a ella. Para poseerlo yo. Para saber qué significaría tener las llaves del único lugar que siempre había querido, sin que ella lo supiera. Mantuve la taza azul astillada en mi mente mientras revisaba. Sus grietas. La forma en que nunca había sido reemplazada. La forma en que ella había afirmado que era lo único que nunca cambiaría. Ahora lo entendía, no era sentimentalismo lo que la mantenía en su armario. Era hábito. Posesión. Le gustaba lo que podía controlar. Las semanas se convirtieron en meses. Seguíamos viéndonos, pero había un peso en el aire entre nosotras. La dejaba sentir mi ausencia incluso cuando estaba en la habitación. Creo que empezó a intuir que algo se movía, en silencio, bajo la superficie. Pero no sabía qué. Y yo no pensaba decírselo. Había dejado de darle explicaciones. Y en el silencio, estaba aprendiendo que no explicarte puede ser una forma de poder. Fue por accidente que la escuché decirlo. No había planeado quedarme en el pasillo, con el abrigo todavía sobre el brazo, las llaves en la mano. No sabía que había llegado temprano. Su voz llegó desde la cocina, ligera y casi divertida. No es como una hija de verdad, le estaba diciendo a la vecina. No me hace la vida más fácil. Con ella todo es esfuerzo. Una pausa, el débil sonido de una cuchara chocando contra la porcelana. Ojalá simplemente se fuera a vivir su propia vida. Siempre ha sido un poco una carga. Ahí estaba de nuevo, la palabra que me había dado semanas antes, ahora envuelta en una conversación casual, compartida con alguien que no tenía nada que ver con nuestra historia. Y sonaba, cómoda al decirla. Como si hubiera vivido en su boca durante años. Me quedé muy quieta, con los dedos apretando las llaves hasta que los bordes se clavaron en mi palma. Sin confrontación. Sin lágrimas. Solo una claridad fría asentándose, capa por capa. Cuando finalmente entré en la cocina, me saludó como si nada se hubiera dicho. La taza azul astillada estaba en el fregadero, con una grieta que ahora se extendía más a lo largo de su costado. Pronto se rompería, pero ella la seguiría guardando, quizá por terquedad, quizá porque reemplazarla significaría admitir que estaba rota. Sonreí levemente, sin quitarme el abrigo. Me ofreció té, y rechacé. En cambio, le pregunté cómo había estado durmiendo. Respondió sin mirarme, moviéndose entre sus armarios, y pensé, esta será la última vez que la vea así, teniendo todo el control sin darse cuenta de lo frágil que es. Esa noche, llegué a casa y abrí mi portátil. El apartamento que había estado observando en silencio durante semanas, 2 dormitorios, luz del sol entrando en la cocina, un balcón sobre el agua, acababa de bajar de precio. Las fotos del anuncio coincidían con cada detalle que ella había descrito a lo largo de los años.
Se sentía casi como si me estuviera esperando. 2 días después, firmé los papeles. No como un regalo. No como una sorpresa para ganar su aprobación. A mi nombre, bajo mis condiciones. El pago de la hipoteca era manejable, pero no gratis. Requeriría un inquilino que pudiera pagar cada mes, a tiempo, sin asumir propiedad. Imaginé la taza azul astillada sobre la encimera de ese apartamento. En sus manos, siempre había sido un símbolo de su control. En las mías, estaba convirtiéndose en otra cosa, un recordatorio silencioso de que la posesión no garantiza amor. Cuando las llaves se deslizaron en mi palma, no me sentí triunfante. Me sentí firme. Esto no era venganza en el sentido ruidoso. Era un cambio de equilibrio. Un reordenamiento silencioso de la mesa donde ella siempre había asumido que se sentaba en la cabecera. Las llaves del apartamento estaban tibias en mi bolsillo, presionando un pequeño peso en mi mano. Durante semanas después de firmar, iba allí temprano por la mañana, abriendo la puerta a un espacio que olía levemente a pintura fresca y a brisa marina. No me apresuré a llenarlo. Quería que respirara primero, como se deja reposar el pan antes de cortarlo. Lo amueblé lentamente, pieza por pieza, siguiendo los detalles que ella había dejado escapar a lo largo de los años. Una mesa de cocina blanca. Cortinas claras que dejaran entrar la luz de la mañana sin filtro. Una silla colocada en el ángulo perfecto para ver pasar los barcos por el puerto. No era para mí, pero lo moldeé como si lo fuera. Ya no por amor, sino por precisión. En la encimera, coloqué la taza azul astillada. Había estado en mi alacena durante semanas, la había tomado en silencio una tarde mientras ella estaba en otra habitación. No se había dado cuenta. O tal vez sí, y sabía que era mejor no preguntar. Cuando el apartamento estuvo listo, imprimí el contrato de arrendamiento. Era justo. Más bajo que el valor de mercado, pero lo suficientemente alto como para dejar claro, esto no era un regalo. La renta cubriría la hipoteca, los gastos, el mantenimiento. Cada mes, ella enviaría el pago. Cada mes, yo decidiría si renovar. El día que la invité a verlo, estaba curiosa, con un raro brillo en la voz. No dije mucho mientras conducíamos, solo que había encontrado algo que pensé que le podría gustar. Se quedó en silencio cuando nos detuvimos frente al edificio, sus ojos recorriendo los balcones y el destello del agua al fondo. Dentro, caminó lentamente de habitación en habitación, con la punta de los dedos rozando las paredes como si pudiera sentir la vista a través de ellas. Cuando entró en la cocina y vio la taza azul, se detuvo. Su mano se alzó, acariciando la grieta en un costado, y supe que recordaba haberme dicho que nunca la reemplazaría. Es hermoso, dijo, con la voz suave. Le entregué las llaves y el contrato al mismo tiempo. Sus ojos bajaron, leyendo las condiciones. Su sonrisa vaciló, apenas. Es tuyo para vivir, dije, si lo quieres. La pausa entre nosotras se estiró como un hilo fino. No preguntó por qué había renta. Tampoco me dio las gracias. Solo asintió una vez, como si hubiéramos hecho un acuerdo de negocios. Y tal vez lo habíamos hecho. En el camino de regreso a su casa, no habló mucho. Las llaves descansaban en su regazo, la taza azul astillada aún en el apartamento esperándola. No le dije que, al firmar ese contrato, había hecho algo que nunca antes, entrar en mis términos, no en los suyos. ¿Te habrías quedado, o también te habrías marchado en silencio? Se mudó una mañana gris y ventosa. No ayudé con las cajas. Ya había dado suficiente. Desde la acera, la vi salir por primera vez al balcón. Su postura se suavizó, el aire marino envolviéndola como si perteneciera allí. Por un instante fugaz, vi lo que podría haber sido darle esto sin condiciones, la alegría sin reservas, el rostro abierto. Pero luego recordé la palabra que me había dado. Carga. Y dejé que ese recuerdo se asentara como una piedra en mi bolsillo. Tenía la taza azul astillada esperándola en la encimera. Cuando entró en la cocina, fue lo primero que vio, su mano cerrándose sobre ella por reflejo. Se volvió hacia mí, como para decir algo, pero sus ojos se posaron en el contrato pegado ordenadamente al refrigerador. La fecha de pago estaba rodeada con tinta. También mi nombre, claramente indicado como propietaria. Así será, dije en voz baja. La renta el día primero. No se perdonan recargos por retraso. Y cuando toque renovar,
lo hablaremos entonces. Su sonrisa, la que había llevado toda la mañana, se afinó en los bordes. No desapareció, pero se tensó. No discutió. No tenía que hacerlo. Las condiciones ya estaban escritas, y la vista que amaba estaba al otro lado del cumplimiento. Recorrí el apartamento una vez más, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Las cortinas respiraban con la brisa que entraba por la puerta abierta del balcón. La mesa brillaba a la luz del sol. La taza azul astillada estaba exactamente donde la había dejado. Antes de irme, coloqué la llave de repuesto sobre la encimera junto a ella. No en su mano. En la encimera. Un pequeño recordatorio, esto no era una entrega de propiedad. Era un arreglo. Me acompañó hasta la puerta, hablando sobre la vecina que acababa de conocer, el olor del océano, como la luz en la cocina la hacía sentirse tranquila. Su tono era casi infantil, como si probara a ver si esas pequeñas y bonitas observaciones cambiarían mi decisión. No le dije que había escuchado cada palabra que había dicho sobre mí. No le dije que el apartamento no era suyo para siempre. No necesitaba hacerlo. La verdad ya estaba cosida en las paredes, en el contrato, en la manera en que la taza azul astillada descansaba sobre la encimera como un contrato propio. Afuera, miré hacia atrás una vez para verla de pie en la puerta, las llaves en la mano. La misma mano que, semanas atrás, había sostenido la taza azul en su vieja mesa de cocina cuando me llamó una carga. Ahora, tendría que sostener ambas cosas, lo que amaba, y las condiciones bajo las que había aceptado vivir. Era lo más cercano a la justicia que jamás le había dado. No tardó mucho en llegar la noticia a mi hermano. Me llamó 2 semanas después de que ella se mudara, con la voz ya tensa. Me dijo que le estás cobrando renta, dijo, como si la palabra en sí fuera indecente. Dejé que el silencio se estirara hasta que finalmente añadió, es tu madre. Es mi inquilina, respondí, con un tono firme. Ahí terminó para mí, pero no para él. Durante los días siguientes, los mensajes llegaron como goteos lentos de un grifo que pierde agua. Un primo preguntando si estaba bien. Una tía sugiriendo que buscara en mi corazón ser más generosa. Los comentarios venían disfrazados de preocupación, pero podía escuchar el juicio cosido entre las palabras. No me molestaban tanto como pensé que lo harían. Todos escuchaban su versión, la de que era una santa que había criado a una hija desagradecida. Me dejaba mensajes de voz. Algunos eran empalagosos, cargados de nostalgia, ¿recuerdas cuando hacíamos galletas los días de lluvia? Otros llevaban un hilo fino de culpa, simplemente no sé por qué me harías esto. Escuchaba cada uno una vez, luego lo borraba. Nunca respondía en la misma moneda. La verdad era simple, pero no era una que ellos entenderían. Ella me había llamado una carga mucho antes de que yo le pusiera un contrato de arrendamiento en la mano. La única diferencia ahora era que el equilibrio había cambiado, y no le gustaba cómo se sentía. Le respondí una sola vez. Un mensaje de texto, solo 12 palabras. Es lo que dijiste que querías, vivir en ese apartamento. Después de eso, dejó de intentar convencerme. Las conversaciones que sí tuvimos eran breves y cuidadosas, como 2 diplomáticos manteniendo una tregua frágil. Pagaba la renta a tiempo, cada mes. A veces me preguntaba si escribir el cheque hería su orgullo, o si se decía a sí misma que era simplemente el precio de tener lo que quería. La opinión de la familia nunca se suavizó. A sus ojos, yo era fría. A los míos, simplemente había terminado de dar sin poner límites. No los corregí, porque había aprendido algo valioso, el silencio tiene su propio tipo de poder narrativo. Que lo llenaran como quisieran. Yo ya no jugaba a la defensiva. A veces, a través de la ventana de su cocina, veía la taza azul astillada sobre la encimera. Parecía más pequeña en ese apartamento luminoso, casi frágil frente a la amplia extensión de luz. Pero seguía allí, igual que ella, viviendo en un espacio que era suyo solo mientras respetara mis condiciones. ¿Crees que realmente lo lamentan, o solo extrañan el beneficio? Caminaba por la costa a finales de otoño, con el viento más frío y la luz apagándose temprano. Desde la calle, bajo su edificio, podía ver el balcón donde a veces se paraba, envuelta en una rebeca, mirando los barcos. Hoy, ella no estaba allí. Por la ventana de la cocina, alcancé a ver la taza azul astillada. Estaba sola sobre la encimera, la grieta más profunda ahora, el esmalte desgastado hasta quedar opaco. Parecía más pequeña de lo que recordaba.
O tal vez simplemente había dejado de verla como algo que me pertenecía. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y sentí la llave de la casa vieja, la de su lugar anterior, la cocina donde había dicho la palabra carga por primera vez sin parpadear. Estaba tibia por el calor de mi mano, los bordes suavizados por años de uso. La giré una vez, y luego caminé hacia el borde del malecón. La marea estaba bajando, el agua girando en círculos lentos y deliberados. Sostuve la llave sobre el agua por un momento, sintiendo el aire frío contra mi palma, antes de dejarla resbalar entre mis dedos. Golpeó la superficie con un sonido demasiado suave para escucharlo, y luego desapareció en el agua oscura. Hay cosas que no necesitan ser devueltas. Hay cosas que no vale la pena conservar, ni siquiera por el recuerdo. Me quedé allí hasta que el viento se volvió más frío, hasta que el único sonido fue el susurro del agua contra las piedras. Cuando finalmente me giré para irme, no miré hacia su edificio. Ella tenía ahora su vista, su apartamento soñado, su taza azul astillada. Y yo tenía algo más callado, pero infinitamente más valioso. La distancia. La libertad. La paz de saber que ya no vivía en el espacio que ella había mantenido para mí, medio abierto, nunca acogedor. Me alejé sin prisa. Y en esa quietud, entendí algo que ella nunca comprendería. Puedes darle a alguien el mundo y, aún así, quedarte con el tuyo propio.